Moverse en Japón puede ser complicado. Si solo tenés 15 minutos, te voy a contar todo lo que necesitas saber para viajar por este país. Voy a hablar de cómo comprar los tickets de tren, pases de bus, tarjeta Suica y todo lo que tenés que saber antes de llegar a Japón. ¿Estás listo? Entonces, arranquemos. ¿Cómo llego desde el aeropuerto hasta Tokio? En Tokio hay dos aeropuertos principales, Narita y Haneda. Si llegás a Narita, la forma más fácil es el tren. Hay varias opciones, principalmente de la empresa Keisei Electric Railway, aunque también Japan Railway ofrece otros. Los trenes más baratos son el Limited Express y el Rapid de Keisei. Tardan entre 70 y 90 minutos hasta la estación Ueno. Son locales, no se reservan asientos, frenan bastante y tienen poco espacio para el equipaje, pero son los más económicos. Tampoco se puede usar el Year Pass en este servicio. Una opción intermedia es el Keisei Access Express. Es un poco más rápido, pero tampoco permite reservar asientos ni llevar equipaje grande. La opción más rápida y cómoda es el Keisei Skyliner. Llega a Ueno en menos de 45 minutos, tiene asientos reservados y mucho espacio para valijas. Es el más caro y tampoco acepta Year Pass, pero es el que más usan los turistas. Todos estos trenes salen cada 15 a 30 minutos. Con el Year Pass hay dos opciones de Japan Railway. La línea JR Sobu, que es local y tarda unos 90 minutos, y el Narita Express, que llega a Tokio en unos 50 minutos con asientos reservados y espacio para equipaje. También existen buses que conectan Narita con distintas zonas de Tokio. Por otro lado, si llegas a Haneda, hay dos opciones principales. El monorriel, que va hasta Hamamatsucho y conecta con la línea Yamanote. Tarda entre 15 y 20 minutos y acepta el Year Pass. La otra opción es el tren Keikyu, que conecta Haneda con varias zonas del centro de Tokio. Suele ser más económico, pero no se puede usar el Year Pass en este servicio. Desde la estación Shinagawa, el trayecto es de 15 minutos. También es posible llegar al centro de Tokio con distintos buses. Dejo acá la lista de precios de servicios y si se puede usar el Year Pass o no. Pueden pausar el video y mirarlo tranquilo. ¿Qué necesito para usar el transporte público en Japón? Hay dos opciones. Podés comprar en efectivo el ticket en una de las máquinas expendedoras de las estaciones de tren o metro. También en el bus es posible pagar en efectivo. Pero lo más recomendable si vas a viajar más de una vez es comprar una tarjeta. Pueden ser las tarjetas Suica, Pasmo o Icoca. Se carga crédito y se paga. Simple. Estas tarjetas funcionan para casi todos los servicios, aunque algunos buses o trenes regionales muy específicos no las aceptan. Como los buses que van de Takayama a Shirakawa. En ese caso se tiene que pagar en efectivo. Otras opciones populares y solo para turistas son los pases temporales, como el ya mencionado Year Pass. Aunque también hay otros pases regionales que te permiten acceder por un cierto tiempo a trenes o otros medios de transporte libremente. ¿Hay diferencias entre tarjetas? No, las tres tarjetas son emitidas por distintas empresas, pero son interoperables. Recordá que estas tarjetas son individuales, por lo que no se puede pagar un viaje para más personas. Cada uno debe tener su propia tarjeta. Se pueden comprar en distintas estaciones o en el aeropuerto y también se puede descargar en el teléfono. Aunque por el momento la opción está solo disponible para iPhone o desde el Apple Watch con el sistema de pago Apple Pay. ¿Puedo usar mi tarjeta para otra cosa? Sí, en todo Japón hay muchísimas máquinas expendedoras que aceptan pagos con estas tarjetas. Si te queda saldo en la tarjeta, podés usarlo ahí. ¿Es económico usar el transporte público? Depende y en general sí. Para dar una idea, el rango de precios del metro de Tokio oscila entre 170 yenes a 350 yenes. Entre 1 y 2 dólares y medio. Particularmente los trenes de alta velocidad Shinkansen son los que se podrían catalogar de caros, pero va a depender del trayecto y si se reserva el asiento o no. ¿Qué hago si no tengo saldo suficiente en la tarjeta?
En Japón, el metro, los trenes y buses tienen tarifas por secciones. Si no tenés saldo ni siquiera para el mínimo, no vas a poder acceder. Si tenés el mínimo, pero no lo suficiente para pagar todo el trayecto que estás haciendo, entonces vas a poder acceder y viajar, pero a la salida el molinete no se va a abrir. En ese caso tenés que hablar con el guardia o con el puesto informativo y recargar el monto que te falta. Mientras tanto, la tarjeta queda temporalmente bloqueada hasta que te cobren el importe. ¿Cuál es la mejor manera de viajar entre ciudades? Si es la zona central de Japón, es decir, Tokio, Kioto, Osaka, Nagoya, lo mejor es moverse con trenes. Hay opciones más rápidas como los trenes de alta velocidad o más económicas como los trenes regionales. Para ir a zonas alejadas, como Hiroshima en el sur o la isla de Hokkaido al norte, lo mejor es tomarse un avión o bien el tren de alta velocidad Shinkansen. Estos trenes sí están incluidos en el JR Pass. ¿A qué hora no conviene viajar? Las principales horas pico son de 7:30 a 9:30 de la mañana y de 5:30 a 8 de la noche. Durante estas horas el servicio de transporte explota de gente, especialmente las estaciones importantes como Shinjuku, Shibuya, Shinagawa, Ueno y la estación de Tokio. Si es posible, evita viajar en estos momentos. ¿Hay transporte público de noche? En Japón el transporte público tiene horarios límite y en su mayoría no tienen servicios de madrugada. En general, los trenes y el metro tienen sus últimos servicios entre las 11 y las 0 horas. Sí, hay algunos buses que funcionan de madrugada, pero son muy limitados. ¿Y qué opción tengo a la madrugada? Bueno, solamente hay taxis o la aplicación de viaje que vos uses. ¿Puedo llevar maletas grandes en el metro o los trenes? En algunos servicios, como los trenes de alta velocidad, los trenes turísticos y los servicios que van a los aeropuertos, como el Skyliner y el Narita Express, tienen espacios para poner maletas y equipaje grande. Los servicios de trenes regulares no lo tienen, así que en este caso lo mejor es que evites las horas pico para poder estar cómodo con tus maletas. ¿Conviene usar taxis en Japón o solo en casos puntuales? En general no hace falta usar taxis y no conviene usarlos. Quizás la única excepción es durante la madrugada o cuando no tenés muchas más opciones. ¿Qué hago si pierdo algo en el metro o en el tren? Todas las estaciones tienen un área informativa y de objetos perdidos. Lo más probable si perdiste algo en la estación es que esté ahí. Los objetos suelen quedar depositados ahí por 1 o 2 días. Si ya saliste de la estación y pasaron algunos días desde que lo perdiste, podés llamar al número de la empresa de trenes que tomaste o consultar en el puesto policial más cercano para que te ayuden. Japón es uno de los países donde hay más probabilidad de recuperar tu objeto perdido. ¿Qué ciudades tienen metro? Prácticamente todas las ciudades grandes tienen algún tipo de metro o tren liviano que la recorre. Los principales son los de Tokio, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka y Kioto. ¿Cómo moverse en las estaciones sin perderse? Esto puede ser un desafío, pero la regla general para perderse lo menos posible es la siguiente. Primero, identificar si es la estación correcta de acuerdo a la empresa que estés tomando. Por ejemplo, en Ueno hay 2 estaciones, JR Ueno y la estación Keisei Ueno. Segundo, identificar el servicio que se va a tomar y en qué sentido, es decir, en cuál estación finaliza. Con esta información vas a poder ver en la pantalla la plataforma desde donde sale el tren. Por último, para salir de la estación hay que identificar la salida más conveniente. Las salidas suelen estar numeradas porque muchas de las estaciones son enormes. Esto es muy importante recordarlo para evitar caminar de más. En Google Maps te va a aparecer la estación de destino y la salida más cercana para tu viaje. ¿Es mejor pagar por trayecto o usar un pase diario? La verdad es que no hay una regla clara para esto, y depende de lo mucho que quieras usarlo. En situaciones puntuales, como el transporte hacia el Parque Nacional Nikko o en la zona de Hakone, es mejor tener un pase diario porque hay mucha distancia entre los lugares a visitar y vas a necesitar tomar varios servicios el mismo día. ¿Qué hay que considerar al tomar el transporte público?
Lo primero es lo que la mayoría ya sabe. En Japón se aprecia el orden, la limpieza, el respeto y la tranquilidad. Lo normal es hacer fila para subir y bajar del transporte, dando prioridad a los que bajan. Incluso en el suelo están marcados con colores los lugares donde se hace fila y el espacio que hay que dejar para que la gente descienda del tren. También hay vagones especiales para mujeres durante las horas pico y a veces durante la noche. No están en todos los servicios ni tampoco en todas las líneas. Estos vagones especiales están identificados con cartelería y marcas en el suelo del andén. Además, en los servicios de trenes de Japan Railways existen vagones de primera clase que también están identificados con cartelería. Son los vagones verdes o Green Car. Tienen más espacio y se paga un extra para su uso. Así que si estás esperando el tren, fíjate bien si estás esperando en la fila correcta para que después no tengas que cambiar de vagón a último momento. ¿Se puede comer o hablar en el tren? Para trayectos largos no hay problema de comer en el tren. De hecho, muchos de ellos tienen mesas plegables para más comodidad. Hablar es posible, pero siempre manteniendo un tono bajo. Lo mejor es evitar hablar por celular y por nada del mundo pongas música sin auriculares. Los japoneses aprecian mucho el silencio y la tranquilidad. ¿Qué tipo de trenes hay en Japón? Los más conocidos son el Shinkansen, que son los trenes de alta velocidad japoneses y son ideales para largas distancias. También están los expresos limitados, que sirven para conectar ciudades de una prefectura o entre prefecturas de una manera rápida y casi sin paradas en el medio. Hay una tercera opción, que son los expresos, algo similares a los expresos limitados, pero que paran en más estaciones intermedias. Finalmente están los trenes locales, que son los que se detienen en todas las estaciones y dentro de las ciudades. En algunos lugares también vas a poder encontrar algunos trenes turísticos especiales, como el Labiu y el tren 7 Star in Kyushu. Opciones muy lujosas que ofrecen una experiencia absolutamente distinta. ¿Qué es el JR Pass y para quién sí vale la pena? El pase de Japan Railways, conocido como JR Pass, es un pase especial de transporte para viajar libremente en los trenes Shinkansen, otros trenes de Japan Railway y distintos servicios de la empresa como buses y ferries. Hay 3 opciones de JR Pass, por 1, 2 y 3 semanas, porque solo está pensado para turistas. No se puede comprar por día, solamente por semana. A su vez, estas opciones tienen 2 tipos de pase, el estándar y el pase verde. Este es el de primera. Mi consejo personal es que revises bien tu itinerario, porque en general a la mayoría no le compensa comprar este pase. ¿Qué trenes no cubre el JR Pass? Si bien este pase es amplio, no cubre todos los servicios. No cubre el sistema de metros urbanos o trenes de compañía privadas que no sean JR. Esto significa que el metro de Tokio y algunos trenes regionales no están incluidos. Además, para los servicios de trenes de alta velocidad más rápidos, como el tren Nozomi y el Mizuho, se puede usar, pero se tiene que pagar un suplemento. ¿Cómo activar el JR Pass y reservar asientos? Lo primero y principal para viajar y reservar asientos con el JR Pass es activarlo. Para esto vas a tener que canjear el voucher que la empresa te envía a tu correo en una oficina de Japan Railway cuando llegas a Japón. Una vez activo, podés reservarlo en las oficinas de JR de la estación o bien en las máquinas automáticas. ¿Se puede pagar los buses con efectivo? Sí, de hecho es muy común que las personas usen efectivo para pagar los buses. Al bajar, el conductor va a solicitar el pago en una máquina. Ten en cuenta que en Japón se baja del bus por la parte delantera. Bajar por la puerta trasera es también otro de los errores más comunes que hacen los turistas. Y con esto cierro esta guía para moverte por Japón. Pero pará, no te vayas. Si tenés un ratito más, mirá esta increíble guía de lugares naturales, templos y parques nacionales de Japón. No lo vas a poder creer. Y suscríbete al canal para más videos sobre destinos increíbles. Hasta la siguiente aventura.